Hola, hola, mis almas aventureras. Bienvenidas y bienvenidos una vez a su canal favorito de historias que nos roban el aliento, que nos transportan a mundos lejanos y nos hacen sentir emociones a flor de piel. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que de maravilla y listos para sumergirnos juntos en una historia que les prometo, los dejarán completamente atrapados. Hoy nos adentraremos en un terreno peligroso, en un relato de amor prohibido, un amor que florece en el turbulento contexto de la guerra. Un amor turco pasional, intenso, pero también copyright cargado de riesgos y secretos. Vamos a explorar los límites del corazón superíndice 3N cuando las circunstancias nos ponen a prueba, cuando el deber y la pasión superíndice 3N chocan de frente. Prepárense para un viaje lleno de drama, intriga y por supuesto, mucho amor. Pero antes de comenzar, si son nuevos por AQU, o incluso si ya son parte de esta hermosa comunidad pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. No se pierdan ninguna de nuestras Superíndice 3 y más historias, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto, si les gusta lo que ven, no olviden dejarnos su valioso me gusta al final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora abrochen sus cinturones porque estamos a punto de despegar hacia un pasado lleno de sombras y luces, donde el amor se atreve a desafiar las reglas estrictas. Imaginen la Turquía de principios del siglo XX, un país convulso, inmerso en conflictos copyrightlicos que amenazan con desestabilizarlo por completo. El Imperio Otomano, otrora poderoso, se tambalea bajo el peso de la guerra y la intriga política. Las tensiones internas se agudizan, mientras que las potencias extranjeras acechan, ansiosas por aprovechar la debilidad del Sultán y reclamar su parte del territorio. En las calles de Estambul, la opulencia de los palacios contrasta con la miseria de los barrios bajos, donde la gente lucha por sobrevivir en medio de la escasez y el miedo. En medio de este caos conocemos a Ayaye, una joven de familia acomodada, acostumbrada a una vida de privilegios y comodidades. Su hogar es una elegante mansión superíndice 3N en las colinas de Beyoglu, con vistas al bus superíndice 3 Esforo. Ayaye crece rodeada de sirvientes, educada por institutrices francesas y vestida con los mejores tejidos. Su padre, un influyente hombre de negocios con conexiones en el gobierno, se asegura de que no le falte de nada. Sin embargo, Ayaye es mucho que una niña más menos a rica mimada. Es una mujer de espíritu libre e inteligente y con una pasión superíndice 3N por la literatura que la aleja de los convencionalismos de la condieresis copyright poca. Pasa horas en la biblioteca familiar, devorando novelas de amor y aventura, soñando con mundos lejanos y experiencias emocionantes. Su destino parece estar escrito, un matrimonio arreglado con un hombre de su misma clase social, una vida tranquila y predecible, dedicada a la caridad y a la crianza de los hijos. Pero el destino, como sabemos, a veces tiene otros planes. Ayaye se siente cada vez asfixiada por las expectativas de su familia y la sociedad. Anhela algo una conexión superíndice 3N autocopyrightnica, un propio superíndice 3 sito que vaya ayu, de las paredes de su lujosa prisión superíndice 3N. Y esos planes toman la forma de Kenan, un joven soldado, valiente y honorable, proveniente de una familia humilde. Kenan ha crecido en un pequeño pueblo en la costa del Mar Negro, donde ha aprendido a amar la tierra y a respetar las tradiciones de su pueblo. Su padre es un pescador y su madre una tejedora, y desde pequeño ha ayudado en las tareas familiares. Kenan es un hombre sencillo pero de gran corazón superíndice 3N. Es fuerte, trabajador y leal a sus amigos y familiares. Además, es un patriota ferviente dispuesto a dar su vida por su país. Se alista en el EJU Copyright cito con la convicción superíndice 3N de que haciendo lo correcto, defendiendo a su pueblo de las amenazas externas. Ha escuchado las historias de los copyright roes del pasado y sueña con emular su valentua y sacrificio. Sin embargo, Kenan también copyright N es un hombre sensible y reflexivo. Le gusta leer poesía y disfruta de la música tradicional turca. En sus momentos de soledad, añora la paz y la tranquilidad de su pueblo natal, pero sabe que su deber es en el frente de batalla. Sus caminos se cruzan de forma inesperada en un baile Venu Copyright fico organizado para recaudar fondos para los soldados heridos. El evento se celebra en un elegante salón superíndice 3N de un hotel de lujo, decorado con flores y luces. La condieresis Copyright Light de Estambul se congrega a Ayu, vestida con sus mejores galas, dispuesta a mostrar su apoyo a la causa patriu superíndice 3 tica.
Ayaye asiste al baile acompañada de su familia, consciente de que todas las miradas están puestas en ella. Su belleza y elegancia no pasan desapercibidas, y muchos Jusuperindice 3 venes solteros se acercan a cortejarla. Sin embargo, ella se siente Incusuperindice 3 moda y aburrida, deseando escapar de la formalidad y la superficialidad del evento. Kenan, por su parte, se siente fuera de lugar en medio de tanta opulencia. Ha sido invitado al baile como reconocimiento a su valentua en el campo de batalla, pero se siente SCU Superíndice 3 modo con su uniforme militar que con la ropa elegante que le han prestado. Se mantiene al margen observando a la gente bailar y conversar, sintió copyright-dose como un extraño en un mundo que no le pertenece. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzan, una chispa salta entre ellos, una atracción superíndice 3N irresistible que desafió todas las barreras sociales y las prohibiciones impuestas por la guerra. Sus ojos se encuentran a Trabu Copyright S del Salu superíndice 3N, y por un momento, el tiempo se detiene. Ayaye se siente cautivada por la valentua y la nobleza de Kenan, por su mirada sincera y su sonrisa lida. BNU con diéresis copyright L algo diferente, algo autocopyrightico, que la atrae irresistiblemente. Kenan, por su parte, se siente atraudo por la inteligencia y la rebeldua de Ayaye, por su espíritu indomable y su belleza ex su superíndice 3tica. Ve en ella una mujer fuerte y decidida, que no se conforma con las expectativas de la sociedad. Desafiando el protocolo y las convenciones, Kenan se acerca a Ayaye y la invita a bailar. Ella acepta sin dudarlo, sintiendo una descarga de adrenalina que la despierta de su letargo. Mientras bailan, sus cuerpos se rozan y sus manos se entrelazan. Sus conversaciones son breves pero intensas, llenas de miradas y sonrisas superíndice 3 plices. Saben que su amor es imposible, que jugando con fuego, pero la pasión superíndice 3N que los consume es demasiado fuerte para ignorarla. Comienzan a verse a escondidas en lugares apartados, en la oscuridad de la noche. Se encuentran en un jardín secreto en las afueras de la ciudad, a orillas del bus superíndice 3 Esforo, donde pueden hablar libremente sin temor a ser descubiertos. Intercambian cartas llenas de promesas y anhelos, se declaran su amor eterno a pesar de la incertidumbre del futuro. Cada encuentro es un regalo precioso, una tregua en medio del horror de la guerra. Comparten sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. Ayaye le lee a Kenan sus poemas favoritos, y con diéresis copyright él le cuenta historias de su pueblo natal. Se enamoran cada dúo amor creando un vínculo indestructible que desafía todas las adversidades. Pero su secreto no puede permanecer oculto para siempre. En una sociedad tan conservadora y vigilada como la de la Turquía de principios del siglo XX, los rumores circulan rápidamente. El padre de Ayaye, un hombre poderoso y tradicional, descubre sus encuentros clandestinos y se enfurece. Ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en planificar el futuro de su hija, y no permitir que lo arruine con una relación superíndice 3N inapropiada. No permitir que su hija se rebaje a relacionarse con un simple soldado. La encierra en casa, la obliga a romper todo contacto con Kenan y la presiona para que acepte el matrimonio arreglado con un rico comerciante, un hombre mayor y respetado en la sociedad, que puede ofrecerle una vida de lujo y seguridad. Ayaye se siente desesperada, atrapada entre el amor que siente por Kenan y el deber hacia su familia. Se niega a renunciar a su amor, pero también copyright N teme por la vida de Kenan si su padre descubre su relación superíndice 3N. Sabe que su padre es capaz de cualquier cosa para proteger su honor y su posición superíndice 3N social. La guerra se intensifica, los rumores de una inminente invasión superíndice 3N se hacen fuertes. Kenan es enviado al frente a luchar en una batalla crucial que determinará el destino del país. Ayaye se siente destrozada. No sabe si volver a ver a Kenan, si sobrevivir a la guerra. Se siente impotente y frustrada, encerrada en su casa, sin poder hacer nada para ayudarlo. Decide desafiar a su padre y escapar de casa, decidida a encontrar a Kenan y declararle su amor una vez más. Sabe que estuvo arriesgando todo, pero no puede vivir sin con diéresis copyright L. Se disfraza de hombre cortándose el pelo y pone copyright-dose ropa sencilla, para pasar desapercibida. Se une a un grupo de voluntarios que se dirigen al frente para ayudar a los soldados heridos, decidida a encontrar a Kenan cueste lo que cueste. En medio del caos y la destrucción superíndice 3N, Ayaye busca desesperadamente a Kenan.
Recorre hospitales improvisados, campos de batalla devastados, preguntando por con diéresis copyright L a cada soldado que encuentra. Se enfrenta a escenas de horror y sufrimiento, pero su determinación superíndice 3N no vacila. La esperanza comienza a desvanecerse cuando descubre que Kenan ha sido reportado como desaparecido en combate. Desesperada, Ayaye se niega a creer que Kenan muerto. Sigue buscándolo incansablemente, guiada por el amor que siente por con diéresis copyright L. Cree en su corazón superíndice 3N que con diéresis copyright L vivo y que la estuvo esperando. Finalmente lo encuentra gravemente herido pero aún con vida, en un refugio improvisado en medio del bosque. Un grupo de campesinos lo ha encontrado y lo ha estado cuidando en secreto. Ayaye cuida de Kenan, lo alimenta, lo cura y lo anima a no rendirse. Utiliza sus conocimientos de medicina para atender sus heridas y le habla de su amor eterno. Juntos luchan por sobrevivir en medio del horror de la guerra. Su amor se fortalece a convirtió copyright dándose en un refugio en medio de la tormenta. Comparten momentos de intimidad y ternura, encontrando consuelo en el abrazo del otro. Pero su felicidad es efímera. El padre de Ayaye, furioso por su rebeldía, la encuentra y la obliga a regresar a casa. Ha utilizado sus contactos en el EU Copyright Cito para rastrearla y no estuvo dispuesto a permitir que siga deshonrando a su familia. Kenan, debilitado por sus heridas, no puede hacer nada para impedirlo. Ayaye es obligada a casarse con el rico comerciante, pero su corazón superíndice 3N pertenece a Kenan. Vive una vida infeliz y vacua, atormentada por el recuerdo de su amado. Se siente como un pájaro enjaulado, sin poder volar libremente. La guerra termina, pero las heridas que ha dejado en el corazón superíndice 3N de Ayaye aún no han cicatrizado. Muchos años después, un dúa recibe una carta de Kenan. Ha sobrevivido a la guerra y ha regresado a su pueblo natal. Le pide que lo espere, que algún dúa volverá por ella. Ayaye decide tomar una decisión superíndice 3N audaz. Abandona a su marido y huye en busca de Kenan. Sabe que dando un salto al vacuo, pero no puede seguir viviendo una mentira. Se reencuentran en el pueblo, después copyright de aún más menos os de separación superíndice 3N. Su amor renace con fuerza que nunca. Se reconocen al instante a pesar del tiempo y la distancia. Juntos deciden construir una nueva vida, lejos de las convenciones sociales y las prohibiciones impuestas por la guerra. Se casan en una ceremonia sencilla, rodeados de sus seres queridos. Han aprendido a valorar lo que realmente importa, el amor, la lealtad y la felicidad. Su amor, un amor prohibido en tiempos de guerra, ha logrado vencer todos los obstáculos. Han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad, que la pasión superíndice 3N puede desafiar las reglas estrictas y que la esperanza puede florecer incluso en los momentos oscuros. Su historia se convierte en una leyenda, un símbolo de esperanza y resistencia para las generaciones futuras. Y así termina esta historia, mis queridos amigos. Una historia de amor, pero también copyright N una historia de valentua, de rebeldía y de esperanza. Una historia que nos recuerda que el amor no conoce fronteras, que no entiende de clases sociales ni de guerras, que simplemente existe y que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Hemos visto CU superíndice 3 Ayaye y Kenan desafiaron las normas de su tiempo, arriesgándolo todo por un amor que parecía imposible. Hemos sido testigos de su pasión superíndice 3N, de su sufrimiento y de su triunfo. Y hemos aprendido que a pesar de las adversidades, el amor siempre encuentra una manera de florecer. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 compartirla con ustedes. ¿Q copyright les pareció superíndice 3? Me encantará leer sus comentarios y opiniones. ¿Creen que el amor puede realmente superar todas las barreras? ¿Se habrán atrevido a desafiar las normas como Ayaye y Kenan? CU Copyright denme todo en la sección superíndice 3N de comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido que les encante. Si les gustó superíndice 3, por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.
Hasta la superíndice 3 Sima, mis almas aventureras.